Vamos a empezar disculpándonos porque sé que algunos de ustedes se han perdido algunas presentaciones y voy a tener que repetir algunas cosas que dijimos ayer. Entonces, algunos van a ver cosas repetidas, pero para otros va a ser una novedad. Entonces vamos a seguir hablando sobre sostenibilidad. En este caso vamos a hablar sobre acuicultura o piscicultura. El mercado de pienso animal es un excelente mercado para nosotros y tenemos mucho trabajo en esto, pero la agricultura también está creciendo y nosotros tendríamos que haber empezado antes con esto, pero sabemos que estamos desde hace 20 años esperando esta explosión de acuicultura como pasó con las aves y las personas a veces esperan y en este momento vemos una explosión que va más allá de lo que podríamos esperar. Ha crecido mucho y es un mercado emergente sumamente importante para nosotros. Entonces, una vez más, hemos hablado ya sobre la jerarquía de recuperación, de reciclado de las fuentes de alimentación animal y toda la producción de proteína utilizada en la alimentación animal, incluso en la acuicultura, y ahora también tenemos la conversión en combustibles y etcétera. Ya les mostré esto el día de ayer, jerarquía de la ONU, y todos saben que estos son los objetivos de ONU. Y estos también tienen que ser nuestros objetivos. Entonces, todas las asociaciones están haciendo esto de cierta manera y creo que mucha gente está trabajando arduamente y cómo aplicar el reciclado en las diferentes áreas. Y hemos alcanzado buenos resultados, hemos alcanzado 12 entre los 17 objetivos, pero uno de los más importantes en particular es la vida en el agua, que es la acuicultura, nuestros peces en aguas naturales. Y vamos a ver mucha evolución en este sentido. Vemos toneladas de peces y mucha producción. Y tenemos entonces una reducción en algunos países y no vamos a lograr tener muchos más peces, mucho más pescado si pensamos solamente en los recursos naturales. Entonces, la acuicultura tiene que crecer, de hecho, no solo para suplir la alimentación en el día a día, como también las proteínas para nuestros animales. Y esto es muy eficiente en términos de logística global. Y conseguimos trabajar con esto en varios países y que haya una integración. Y cuanto más pensamos en esto, más logramos ampliar esta visión y podemos ver esto en muchos lugares y excelentes acuiculturas que se están desarrollando. Y esto forma parte de la logística que se está difundiendo por todas partes. Y esta es una diapositiva de uno de nuestros miembros que habla exactamente sobre esto, sobre agua. Necesitamos agua para nuestros tejidos, tenemos que refinar el uso del agua, tenemos que capturar las emisiones de gases de efecto invernadero y pensar en el futuro, porque esto también regresa a la acuicultura. Entonces tenemos 50.000 millones de libras de materia prima a cada año y cuando pensamos en el reciclado y cuando dejamos de reciclar, sería necesario construir muchos vertederos para lidiar con toda esta basura y esto no va a funcionar en esta iniciativa de salud global, no funciona para la ecología, no funciona para nada porque necesitamos hacer con que los vertederos sigan disminuyendo, porque tenemos muchos problemas con ellos. Entonces tenemos que seguir actuando de manera más sostenible para lidiar con los residuos y que no sean los vertederos. Entonces es necesario ayudar al medio ambiente también en esto. Es necesario producir más agua. Existe un plan muy amplio para esto en Alabama. Vemos que las acciones que están siendo llevadas a cabo para producir más agua limpia. Creo que tenemos 7.000 millones de
4.000 millones de galones de agua necesarios. Los huracanes en 2014 mostraron una parte de este problema incluso en el campo, en este lado del agua, y tuvimos muchos problemas con laticinios, con las inundaciones y la ganadería fue impactada. Y tenemos que pensar en cómo tratar el agua. Tenemos que tratarla de una manera tal que podamos obtener beneficios. Utilizamos mucha agua del ambiente, pero es necesario devolver el agua al medio ambiente con una reducción de gases y esto ha sido obtenido en 72% con la reducción de los combustibles fósiles y esto es muy importante. No se trata solamente de algo así, no, tenemos mucho trabajo realizado de manera continua y es necesario reciclar materiales que ya están disponibles para beneficiarnos de ello y es necesario pensar en las emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos que estar atentos a esto y también el compostaje. El compostaje es algo bueno y no digo nada contrario a esto. Tenemos asociaciones de compostaje en nuestra comisión y dicen que soy estoy contra el compostaje, pero no se trata de eso, es que no es eficiente para productos de carne porque está muy expuesto a vectores de enfermedades, pero no es que no me guste el compostaje. Hemos hablado sobre esto ayer. En Brasil tenemos 1,9 millones de toneladas de proteínas puras recicladas, 5,3 millones de toneladas de grasas y necesitamos agregar más toneladas a esto para poner esto en el suelo y muchas veces con erosión, debido a la erosión, no conseguimos alcanzar este objetivo. Entonces, esta no es la manera correcta de trabajar utilizando estos químicos. Tenemos que pensar cuáles son los buenos químicos y cómo podemos lidiar con los residuos que van a parar a ríos y mares. No sé exactamente cuánto, pero a cada año tenemos este problema, entonces tenemos que pensar, porque estos residuos también impactan y afectan a la pesca. Entonces es necesario pensar cómo utilizar estos reciclados eh, de forma correcta y afectando menos a la naturaleza. Y tenemos 2,1 millones de hectáreas y 910 eh, mil toneladas para distribuir estos nutrientes necesarios y tener toda la producción de manera saludable. No podemos competir y sé que ustedes han oído mucho a este respecto y por eso estamos mencionando mucho esto. En los Estados Unidos no tenemos categorías, tenemos datos y números. No estamos compitiendo en competición con ninguna industria. Tenemos una buena producción con reciclados y si desean utilizar el suelo, la producción de hacer una producción de palma para energía, pues excelente, son excelentes fuentes de energía. Y siempre utilizamos estos datos en investigaciones porque sabemos de esta manera exactamente lo que estamos utilizando y esta es una cuestión en el momento de producir alimentos. Necesitamos que si la comida sea palatable y con un precio bajo. Cuando analizamos la huella y comparamos el uso en vertederos, podemos corregir algunos números también. Estos son cálculos pero creo que no son tan altos en los Estados Unidos. La manera en que se hace este cálculo muestra una comparación favorable, sobre todo en el campo de las grasas, en el sector de las grasas. ¿Y cuál es la principal fuente aquí? Es la producción de acuicultura. Este es un estudio interesante. Todos hemos visto las tendencias de la acuicultura, sabemos que está creciendo, muchos de ustedes tienen haciendas de producción acuícola, son productores, entonces sabemos que este es un crecimiento continuo y tenemos que tener esta explosión, porque estamos hablando sobre esto desde hace 20 años, es necesario que esto ocurra en la sociedad.
Y esto nos trae una explosión objetiva y es un crecimiento bastante positivo. En realidad no hay ningún indicativo de que se vaya a detener y cuando analizamos la producción de carne y pescado mundial, que es la línea roja, tenemos casi 20% de reducción. A lo largo de todo este tiempo hemos pensado, bueno, tenemos que buscar otras formas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Estamos haciendo un buen trabajo con proteína animal. En realidad, yo no soy un especialista, no soy un experto en esto. El próximo expositor nos va a presentar más datos sobre esto, pero tenemos aquí buenas oportunidades en la acuicultura cuando se descubra cómo sustituir la proteína con una buena producción y una producción que sea segura. Hemos tenido un aumento de 5% en la producción de acuicultura y esto será suficiente para alimentar gran parte de la población. Entonces, cuando comparamos el precio de la carne de pescado y la carne vacuna, vemos que la vacuna tiene un precio bastante estable, de carne de vacuna tiene algunas oscilaciones hace algunos años, pero el precio de la carne de pescado está subiendo de manera considerable y esto es interesante en el precio de la proteína y en este tipo de producción. Entonces el pescado no va a tener una reducción de precio, tuvo un pequeño bajón en los últimos años, pero tenemos una ventaja económica, tenemos una ventaja de sostenibilidad con los scores que tenemos de carbono. Entonces, la agricultura es un mercado bastante favorable para nosotros. Y esto es lo que estamos cubriendo. Las exportaciones tuvimos un crecimiento de 200% y cuando vemos la orientación de este crecimiento, mucho se dirige a Ecuador que tuvo una explosión en esta producción y a Centroamérica, Asia también, donde tenemos gran parte de las exportaciones y la acuicultura es muy importante, sobre todo cuando sabemos cómo utilizar mejor todo esto. Sé que habéis visto esta diapositiva, esta imagen ayer, pero tengo que mencionar más sobre la carne porque la ganadería está creando esta sombra en el mundo debido a la industria de la ganadería. Sabemos ya que hay mucha gente que lucha contra la ganadería y la FAO habla sobre esto y hay discusiones sobre cómo la ganadería está devastando grandes áreas. Entonces tenemos que tener el soporte de la industria, de investigadores también, porque eh, casi han destruido la agencia y hablan sobre esto año tras año y la ganadería es uno de los pilares, así como la acuicultura y también es importante y tenemos proteínas bastante eficientes para los seres humanos, que es algo tan importante y esto lo demuestra el hecho de que se haya convertido en un pilar. Entonces es necesario luchar contra este mito de que la carne no es carne y todas estas luchas. Hemos hablado ya sobre la repercusión de esto en Alemania, Francia. No sé qué va a pasar en el futuro cuando los hacenderos empiecen a tener problemas con esto, pero sabemos que ya está ocurriendo en París y tenemos que detener todo esto. Tenemos que detener las malas decisiones con base en estos informes que hablan mal sobre la pecuaria. Tenemos grandes nombres en los pilares de la ganadería y que están trabajando mucho y que tal vez no sean tan importantes como otros pilares, pero estamos pensando y este es el primer paso. Es decir, estamos muy contentos por recibir una invitación y poder participar en esta conferencia de transformación de la ganadería que tuvimos el año pasado, que se realizó el año pasado, donde se discutió sobre la estabilidad del mercado. Cuando hablamos sobre acuicultura, producción, a veces hablamos sobre todo el tema de la sostenibilidad en estas culturas y es necesario que el pilar de la ganadería también luche para tener éxito en esto. Esta conferencia trajo muchas informaciones, una conferencia muy exitosa y una vez más, cuando comparamos alimentos a combustibles, tenemos aquí varias categorías que son automáticamente limitadas por volumen total y que pasa por la alimentación humana, animal, y no queremos que esto ocurra cuando tenemos otras categorías que son los grandes volúmenes y que pueden
se pueden utilizar. No tenemos tantas discrepancias aquí en esta categorización, entonces consideramos, tomamos la grasa de mejor calidad para que sea utilizado en la comida humana, en la comida de mascotas y otras grasas van al biodiesel. Es sobre todo aquello que se utiliza para cocinar y tenemos entonces buenas maneras para tener un buen uso para la alimentación humana como primer uso y el segundo como fuente de combustibles renovables. Y podemos aquí incluir todo el aceite de palma, aceitera y lo que estamos intentando hacer es crear una economía circular. Algunos de los datos sobre la cantidad de combustible que producimos y de carbono, estos son datos de California con informaciones que podemos encontrar online y vemos aquí los mayores puntajes comparado a canola y con soya que tienen los mejores scores y podemos observar el caso de Asia y analizar y traer estas informaciones para y aún así los scores serán mejores. Entonces, por eso hablamos tanto de la utilización de estos productos. El consumo de grasa de aves corresponde a un 8%, manteca 28% y tenemos más o menos 28% con este sebo o manteca, que son datos más recientes, y la grasa blanca que llega a un 40%. Entonces estamos intentando sustituir un poco la grasa por otras, la manteca por otras grasas. Y todo esto para traer sostenibilidad y esta historia es la que tenemos que vender porque queremos que las instituciones ayuden a los consumidores a alcanzar sus objetivos y tenemos que hablar de esto de manera pública. No creo yo personalmente que sea posible alcanzar esta reducción cero, pero un 20%, 30% de reducción sí está bien. Podemos ayudar a nuestros clientes con la industria de alimentación para mascotas, acuicultura y por todas partes. Todos tienen que alcanzar estos objetivos. Entonces, una vez más, algunos de ustedes saben que Roosevelt fue uno de mis presidentes favoritos y él mencionaba mucho esto. A nosotros nos gusta quejarnos mucho y hablar sobre precios y quejarnos de los consumidores, pero transcurrimos demasiado tiempo quejándonos y eso no es útil para nadie. Entonces tenemos que trabajar en las soluciones y no en las quejas. Muchos entre ustedes piensan lo mismo que yo, han oído hablar sobre Pet Food Alliance, muchos participan y tenemos personas que están participando online y estas son empresas que transforman este tipo de utilización y convierten todos estos problemas en contratos y pruebas y muestran que estamos haciendo investigaciones para poder alcanzar de esta manera respuestas y tener calidad y sostenibilidad. Y son hechas pruebas de higiene, de salmonela, de transporte. Todo esto se hacen pruebas y tiene sostenibilidad en el mercado norteamericano. Seguimos investigando grasas y proteínas en nuestra fundación. Ayer se hizo una pregunta sobre aquello que hacemos cuando si ocurre algo, si les pasa algo, si le pasa algo, si pasa algo con la alimentación de los animales. Estamos haciendo pruebas y varios usos y podemos trabajar con diferentes formas de alimentación porque extraemos proteínas de huesos y podemos pensar también con base en nuevos datos que hablan sobre el uso también de nuevos productos y también otros usos como por ejemplo podemos utilizar el plástico para producir cemento. Es un producto bueno y estable que ha sido probado por ingenieros y que está obteniendo buenos resultados. Entonces, se puede hacer lo mismo también en la alimentación. Y ahora hablarles sobre algunos datos nuevos y lo que necesitamos hacer es seguir investigando, produciendo nuevos datos y resalto una vez más cómo que somos los primeros a hacer estudios buenos. En 2012 estábamos al frente ya hablando sobre sostenibilidad. Y eso es lo que quiero que piensen por un segundo, que estamos
caminando de una manera muy rápida y con muchas informaciones diferentes y tenemos muchos estudios de modelado que hablan sobre los gases de efecto invernadero y que traen soluciones y pensamos en la industria animal, en la industria para mascotas, cuáles son los valores de sostenibilidad que dan base a todo esto. Y tenemos otro proyecto de análisis de nuestras instalaciones en los Estados Unidos para conocer la situación. Estos son datos del año pasado, de diciembre, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y también tratando los aminoácidos. Todo esto unido a acuicultura y también ganadería para hacer la comparación. Y de esa manera hacemos análisis sobre nutrientes y podemos mejorar la eficiencia de la alimentación con calcio y etcétera. Entonces estamos hablando aquí sobre la lisina, por ejemplo, que es importante, es un ingrediente fundamental y que está presente en varias especies de la acuicultura. Entonces tenemos carnívoros, omnívoros, tenemos diferentes animales también en la acuicultura y cuando analizamos nuestros productos y los comparamos a granos y otras cosas, estamos trabajando muy bien con las emisiones de gases. A pesar de que es un número alto, estos son números un poco altos aún, tenemos que hacer nuevas evaluaciones, tal vez estén desactualizados, podemos hacer cálculos diferentes también, pero en fin, estamos mirando la carne de soya y considerando la carne de soya y haciendo esta comparación. Y seguramente en este momento, en el tema de la sostenibilidad, estos números no son suficientemente buenos, pero respecto a la metionina, que es otro aminoácido importante, tenemos carne de pescado que presentan niveles bastante altos y tenemos otras fuentes de proteínas que son los denominados subproductos que son agregados y todos son productos secundarios, pero que son sumamente importantes en términos de ingredientes para la alimentación y que están ayudando a fabricar otros alimentos y tenemos en este sentido buenas experiencias en la producción también de teonina. Tenemos esta otra gráfica y también el triptófano. Estos son los principales elementos analizados en la carne para la alimentación animal y tenemos scores muy buenos con todos estos aminoácidos y tenemos los 20 aminoácidos esenciales que siguen esta tendencia, por lo tanto, datos muy buenos y positivos respecto a la acuicultura. Tendría que haber dicho esto al principio, pero todas estas dietas son formuladas. Nuestro próximo poniente nos va a hablar sobre las dietas para acuicultura. Entonces tenemos dietas formuladas con diferentes ingredientes para tener presentes todos los ingredientes y calculamos las emisiones provenientes utilizando nuestros bancos de datos. Entonces podemos ver que estamos muy comparables o hasta mejores que una dieta y normal. Entonces vemos todo esto, cómo formulamos la alimentación y cuál es nuestro desempeño. Hemos hablado sobre el uso de estos números para alcanzar un score cuando formulamos una dieta también para mascotas y generamos todos estos números exactamente con este objetivo. Entonces tenemos la acuicultura. De manera general tenemos diferentes especies y cuando analizamos las proteínas animales, todos los índices son bastante reducidos en las emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos algunos granos y proteínas vegetales que presentan emisiones muy altas. Entonces, en algunos casos, las personas están intentando alcanzar los objetivos de sostenibilidad con ingredientes sustitutos y en realidad lo que están haciendo es provocar un mal para el planeta debido a esta emisión. Trabajamos con tilapia, zampite, salmón y gambas. Tuvimos mejores resultados con San Peter y cuando analizamos los gases de efecto invernadero y cómo alcanzar esto, tenemos reducciones semejantes a estas emisiones de gases. Ya sé que son muchos datos y espero que no lean estos números de manera integral, pero lo que me hizo interesar lo que suscitó mi interés fue que cuando empezamos a utilizar proteínas animales tenemos un impacto y tenemos números pequeños, pero muestran que tenemos
la posibilidad de un cambio en estos aminoácidos de manera específica. Entonces estamos llegando a buenos resultados y trayendo aminoácidos importantes para la nutrición. Aquí tenemos los datos totales para cada uno de los aminoácidos en comparación a la situación, el panorama general, y vemos que tenemos un una pequeña reducción, pero cuando empezamos a trabajar con proteínas orgánicas, vemos cuánto se utiliza en las dietas, en los regímenes comerciales, en la acuicultura. Y cuando analizamos los granos, las proteínas animales y vegetales, grasas y aceites, vemos que reduciendo granos y proteínas vegetales y aumentando proteínas animales, las grasas, aceites y otros ingredientes permanecen en el mismo nivel, es decir, no existen grandes desvíos. Por lo tanto, conseguimos alcanzar la sostenibilidad con una reducción de emisión de gases, y estos son datos muy adecuados para mostrar esto. Comparado a la carne de huesos, subproductos, tenemos como proteína principal en varios panoramas en comparación a aves o gambas, y vemos que existe una pequeña diferencia en la eficiencia. Entonces, las proteínas vegetales tienen una disminución, aquí una reducción, y los aceites también, con emisión de gases, y vemos que con las gelatinas tenemos valores muy altos. Estos son pescados enteros. Perdón, alimentación formada integralmente por pescado, y tenemos aquí diferentes carnes como carne vegetal, como todo aquello que funciona bien en la dieta y con base en la emisión de gases, y vemos que tenemos efectivamente una reducción. Aquí tenemos un escenario semejante para el San Peter con datos que vemos ahí abajo, muy pequeño el número de gases de efecto invernadero comparado a soya, y estamos trabajando muy bien comparado a estos productos. Ya que tenemos algunos datos sobre salmón, y vamos a ver el próximo expositor hablando sobre esto, pero tal vez el salmón y San Peter sean los más interesantes, pero funcionan de manera diferente. Entonces, las proteínas vegetales quizás no sean las mejores en algunos casos para estos carnívoros más agresivos. Y aquí con las gambas podemos ver que todo funciona muy bien, los números están bajando y en lo general en la dieta con las gambas hay una buena performance. Entonces tenemos un rendimiento bueno para aminoácidos para estas dietas y podemos ayudar en la reducción de los gases de efecto invernadero en todos escenarios, de la manera como ocurre, no importa la especie. Tenemos una emisión muy baja de gases con el uso de estos subproductos y podemos ayudarle a todos a lograr estos objetivos. Esto es bastante útil, estos análisis son bastante útiles. No quiero decirles que es una excelente fuente, pero nosotros utilizamos la dieta vegetal desde hace mucho. Vemos que esto ocurre, pero si tenemos que hacer una dieta comercial, yo prefiero una proteína animal debido al suministro de calcio y de fósforo. Pero aquí logramos ver cómo la harina de soja es utilizada. eh, Y esto hace la diferencia cuando miramos hasta esta gráfica, en que según la región, la harina de soja en Canadá presenta estas diferencias, pero ahora existen algunas empresas que están tratando de ayudarnos a lograr estos objetivos. Nosotros somos la mejor fuente a este momento. Todo esto basado en elementos científicos que son empleados a nivel internacional. Nuevamente, las harinas basadas en plantas. Aquí hay una escala de 500, 1500 para el suministro de aminoácidos. Y aquí se describen las proteínas animales y el efecto sobre los gases de efecto invernadero. El máximo que llegamos es el 400 y la gráfica de leucina. Volviendo, tenemos 1000, 2000 para la base de proteína, y eso muestra cómo se puede incentivar a los clientes a suplementar sus propios animales con estas harinas. Las cosas están cambiando, los modelos están cambiando.
Yo soy un poco pragmático. Nosotros tenemos una nueva industria que se desarrolla acerca de la sostenibilidad. Si ustedes creen que estas empresas están utilizando estos métodos, ellas pueden repensar y cambiar los modelos. Pues estamos ayudando a estas personas para hacerles consultorías. Entonces los modelos van a seguir cambiando constantemente y el modelo Guri era aquel que era utilizado en la comunidad científica, pero ahora ha cambiado. Entonces esta es la situación. La sostenibilidad social también está aumentando y cada vez más las personas hablan de emisiones de otros tipos. Para el trabajo que estamos haciendo, nosotros tenemos que parar de quejarse, esforzarnos y poner estos números de los bancos de datos, disponibilizarlos en la GFLI. Nuestros colegas europeos están más adelantados que nosotros en la línea temporal que va hasta este año. Ellos entonces han empezado antes de nosotros, si no hubieran tenido problemas. Este es un instituto de nutrición independiente y parte de eso tiene que ver cómo mantenemos el grupo de empleados. Esas son las preguntas que hemos recibido hasta ahora. Me acuerdo del primer momento en el cual nos han preguntado acerca de sostenibilidad. Nosotros teníamos que atar nuestros empleados mientras trabajábamos, pero por lo que se ve, esta situación está ocurriendo en algún sitio del mundo. De otra manera, no hubieran hecho esta pregunta. Nosotros tenemos que trabajar para mantener y retener nuestros buenos empleados y lograr de obtener nuevos empleados que van a sustituir estos que están aquí. Siempre los voy a poner en las diapositivas. Yo les hablé acerca de este programa para estudiantes universitarios que están buscando hacer pasantías y si usted quiere entrevistarlos, llamen a Barbara Jenkins para mirar el programa de estudios y este es el sitio que usted tiene que venir y conocer. El año pasado les he dicho a Tyson, a Pilgrims y a otras empresas de pollo que lo hacen desde hace ya muchos años. Esta es una excelente oportunidad para este reclutamiento y para la sustitución de los empleados. Hemos tenido que trabajar en las escuelas técnicas y mecánicas. Nosotros requerimos de muchas personas que trabajan con la parte mecánica y yo conozco personas que trabajan en basadas, estos sectores, en el sector de proteínas y otros sectores. Tenemos que lidiar con muchas personas. Entonces, cuando terminamos por lidiar con personas y máquinas también. No podemos sencillamente detenernos porque en mi caso, en mi empleado anterior, había 15 industrias que dependían de mí. Yo se clausuraba. Si ellos funcionan, usted tiene que funcionar. Entonces, hago una última invitación a la doctora Viana y otros oradores que van a juntarse con nosotros, que tenemos un simposio sobre la acuicultura de América que va a ocurrir en Santo Antonio, San Antonio, en los Estados Unidos en febrero, el 18 de febrero. Ellos están trabajando con ese tema desde hace ya muchos años. Ellos ya han logrado de obtener algunos clientes. Es un excelente lugar para hacer networking, para conocer a la profesora que va a hablar acerca de acuacultura y entender más sobre las exportaciones y el sector de negocios para hacer crecer las empresas. Espero que todos ustedes puedan explicar el tema de la sostenibilidad para sus propios clientes. Entre en contacto conmigo si ustedes querrán. Vamos a tener un panel al final de la presentación y vamos a hablar un poco de acuicultura y le agradezco a todos por vuestra atención. Voy a pasar la palabra al próximo orador.